Aquí el fiscal de Estado de la provincia del Chubut, Andrés Giacomone. Gracias por venir. No, por favor, un gusto. Bueno, decimos toda la expectativa porque usted nos va a explicar, es un protagonista clave, la gente no lo debe tener quizás tan en el radar, porque le toca estar como abogado ahí en la redacción, pero cuando la gente ayer leyó el fallo del juez Sastre y leyó la semana pasada también el otro fallo del juez Sastre del transporte, bueno, sepan que acá el gran responsable, el que presentó todo en representación de la provincia del Chubut, es el doctor Giacomone. A ver, los dos en el juzgado, unámoslo, me parece que porque son argumentos, si bien son temas distintos, pero lo de la quita del fondo compensador del transporte y este planteo respecto a la devengación que hizo Nación de los fondos de coparticipación, se presentaron en este juzgado y como medidas autosatisfactivas. Uno a veces piensa la diferencia con el amparo, con las cautelares. Esto es una medida autosatisfactiva. Cuéntenos, a ver. Sí, voy a tratar de ser lo menos en algún punto técnico posible para que se entienda la situación. Siempre cuando se demanda o cuando la provincia demanda a la Nación, hay dos vías, por llamarlo de alguna manera. Una es ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de manera originaria y otra es en los juzgados federales de primera instancia. Tiene que ver con la materia fundamentalmente y es por eso que estas dos acciones judiciales fueron presentadas porque estaban en discusión normas tanto federales pero que también impactaban directamente en normas locales. Estamos hablando de quita de subsidio de transporte y estamos hablando de nada más y ni nada menos que retenciones de coparticipación que impactan directamente en servicios públicos esenciales. Pero bueno, si querés ahora entramos a analizar por ahí cuál es el objeto en sí de la demanda, el por qué se presenta, pero tiene que ver con esto. Incluso ha habido discusiones porque me planteás en principio lo que tiene que ver con las competencias. La propia Corte ha dicho en reiteradas oportunidades que la instancia originaria no siempre es la única instancia que tienen o con que cuentan las provincias para una demanda entre provincia y nación. Depende de las materias. De hecho, también seguramente en un ratito hablemos de eso, hay demandas que se han presentado en la Corte, hay demandas que se van a presentar en la Corte y hay demandas que se plantean en los juzgados federales de primera instancia que tienen que ver con las materias que están en discusión y respecto al dónde y respecto a qué tipo de medidas tiene que ver fundamentalmente con la urgencia de la resolución de esas medidas, ¿no? Porque hay acciones judiciales doctor, porque que fueron muy rápidas. O uno a veces en otras situaciones ve que la justicia lo que hace es dar parte al otro lado, consulta, se toma un tiempo para evaluar. Acá el juez fue muy expeditivo. Hay distintas demandas, no solo respecto al Estado, sino normas o acciones procesales en general. Hay demandas ordinarias, hay procesos sumarios, hay amparo y hay medidas autosatisfactivas. ¿Cuándo presentamos medidas autosatisfactivas? Cuando la urgencia es tal que no permite dilaciones en el tiempo. A ver, el hecho de retener la coparticipación de una provincia implica un montón de situaciones. Implica no solo que haya sido de manera intempestiva, unilateral, y lo que genera esas retenciones impactan directamente no solo en las arcas de la provincia, sino en servicios públicos esenciales, salud, educación. Estamos comenzando las clases la semana que viene. Entonces, lo imperioso era una resolución judicial expedita, rápida, y entonces la vía elegida fue la autosatisfactiva porque era la acción que cumplía todos los requisitos para poder presentarse. El Gobierno Nacional ha hecho planteo respecto a la competencia, incluso le quitan relevancia a juez Sastre, la vía Patricia Bullrich hoy hablando de esto, diciendo, bueno, este es un fallo, como que no le dan demasiada... Mi pregunta que va, ¿Nación acata esto? Porque Mena dice que el de transporte no lo han cumplido, ¿es así? ¿O porque apelan todavía no es de aplicación inmediata? Hay que diferenciar por ahí las aseveraciones políticas de lo que en realidad va a terminar aconteciendo. De hecho, lo que tiene que ver con transporte, y lo escuché hoy al vicegobernador, se cumplió la medida. De hecho, ya giraron los fondos de lo que es el transporte del mes de noviembre. Un poco más de 200 millones de pesos fueron girados posterior al fallo. Es decir, no solo acataron el fallo, sino que lo cumplieron de una manera rápida también por parte del Estado Nacional. ¿Ese lo apelaron también? Todavía no está apelado ese fallo. Todavía no está apelado. Y él también implicaría que este fallo está apelado. Pero porque anunciaron que lo van a apelar. El otro no sé, yo no leí nada. Este sí anunciaron que lo van a apelar. Por eso digo. Sí, puede ser que lo apelen, están en su derecho, pero al momento todavía no se ha apelado. Bueno, y ahí vamos a otra instancia para explicarle a la gente. ¿Qué vías de apelación hay? Porque tenés como superior al tribunal, acá al juzgado de Rawson, tenés la Cámara Federal de Comodoro, pero también se habla de un persaltum a la Corte.
Sí, la apelación a una sentencia de un juez federal de primera instancia es la Cámara Federal de Apelaciones, que yo creo que eso es lo que terminará aconteciendo porque no están reunidos los requisitos para un per saltum, que el per saltum es cuando hablamos de una gravedad institucional que la Corte no puede dilatar, no puede esperar los procesos ordinarios de apelación. A ver, si no se venía reteniendo hasta hace una semana y media cuál es la gravedad institucional de respetar los carriles procesales propios de la Justicia Nacional, que es Juzgado de Primera Instancia, Cámara y Corte. Pero así sea en la apelación en la Cámara Federal o en la Corte, estamos convencidos de que los planteos le dan la razón a la provincia respecto a cada uno de los argumentos que están allí planteados, y eso fue lo que pasó en la justicia en primera instancia y sabemos que va a pasar lo mismo tanto en Cámara como en Corte, depende de dónde sea la apelación. El juez insta a las partes a sentarse y ver una salida para este fondo fiduciario, para la deuda. Hay una parte que pide provincia, está bueno que usted lo aclare, porque vi titular que para mí confundieron, que dice, bueno, ahora le tiene que devolver. Había un planteo de que esos 13.500 millones fueran devueltos, eso el juez no se metió en esa cuestión. El principal objetivo de la demanda era el cese de la retención de la coparticipación. Ese era el principal objetivo. Había un segundo planteo dentro del objeto de la demanda que tiene que ver con que nos permitan o refinanciar o tomar deuda para poder afrontar el pago. La provincia en todo momento mostró voluntad de pago. De hecho, se venían gestionando y hay distintas cartas, notas mandadas al Ministerio de Economía de Nación que dan cuenta de eso. Siempre la intención fue pagar. Lo que pasa es que ante el corte de esos diálogos y la repentina detracción de la coparticipación, las retenciones que se hicieron que esas negociaciones sean paralizadas. Pero el segundo punto de la demanda era el dar un marco para una posible negociación y cancelar la deuda o facilitar la devolución en términos nacionales. Y el tercer punto que tiene que ver con la devolución, pero que si bien no se hizo lugar, será tomado como parte del pago a la deuda que se reconoce y que se tiene que cumplir con el Estado Nacional respecto al fondo fiduciario. Bien, o sea que es dinero que de alguna manera achica esa deuda el monto debido. Inesperadamente. Digamos, no estaba en las cuentas del mes de febrero, digamos, pero... No de esta manera. No de esta manera... Y esta decisión intempestiva no tienen dudas desde el gobierno de que fue un intento de disciplinamiento, que fue por cuestiones políticas. Sí, yo no quiero entrar a hacer un análisis o conjeturas porque, como dijo el gobernador Torres ayer, esto es una etapa en algún punto saldada, que yo creo que tenemos que tratar de ver cuál es la mejor salida para darle un cierre a esta etapa, que hubiese sido bueno no llegar a esto, pero que se llegó a esto. Hoy me parece que seguir realizando conjeturas del por qué o por qué no sé si aporta o incluso puede llegar a complicar algún diálogo que puede llegar a existir. Bien, pero digo, como argumento del fallo que estaba repasando, es importante remarcar que lo que le dice a Nación el juez es, ustedes no pueden de manera unilateral, estos son un Estado, porque ¿qué es lo que contestó Milei, el presidente, a través de las redes? No saben leer el contrato, esto es lo que ustedes firmaron. Yo estoy aplicando el contrato. Y me decía otro abogado, me dice, eso es cuando es entre privados, pero cuando es entre dos estados, uno nacional y otro provincial, las cosas son diferentes. Sí, es más, en el texto de la demanda nosotros citamos esa cláusula. No es que la desconocemos bajo ningún punto de vista, nosotros mismos citamos esa cláusula. Pero un contrato, y más entre estados, no se puede leer de manera con cláusulas aisladas. Y el hecho de que la manera de devolución de ese préstamo exija condiciones que son incluso más complejas, vamos a decirlo en términos simples, que las condiciones de mercado, hacía que la retención de la coparticipación sea no solo intempestiva, sino también fuera de todo contexto. No estamos hablando de contratos entre particulares, estamos hablando de un contrato entre el Estado Nacional, entre el Estado Provincial, dentro de un fondo que estaba pensado para el desarrollo y la armonización de las provincias. Entonces, ¿de qué manera se puede cumplir con el objeto del fondo fiduciario cuando el fondo fiduciario tiende a darle una mano, vamos a decirlo así, a las provincias y le termina reteniendo prácticamente más de, no sé, o cerca del 50% de la coparticipación, poniendo en jaque a todo un andamiaje estatal, a todos, no solo los empleados públicos y el carácter alimentario que tienen sus salarios, sino también poniendo en jaque a los sistemas de servicios públicos esenciales. Estamos hablando de salud, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de educación, estamos hablando de todos los servicios que presta el Estado y la coparticipación no es nada más ni nada menos que eso, es los fondos para poder hacer frente a cada una de las obligaciones.
Bien. Resumiendo, el gobernador lo calificó como ilegal el descuento que hizo Nación, ¿es así? Sí, sí, sobre todo por esto que estamos planteando, que la Corte lo tiene dicho de manera muy clara. La retención de las coparticipaciones es la última instancia. Y en este caso no fue la última instancia, sino que veníamos en un proceso de negociación que fue terminado de manera abrupta y unilateral. Bien. Bueno, así que estas dos medidas hay que ver cómo toma Nación. En principio todo indica que apelarían, hay que esperar los próximos pasos, ver si van por la Cámara o si esta versión que hablan de la Corte, pero ya la pelota está del otro lado. Sí. Para Chubut, desde el punto de vista político, está saldado con el fallo del juez Sastre. Ahora, entonces, esto en el Juzgado Federal. En la Corte han elegido ustedes esa vía, la provincia, para hacer varios planteos. Que ya vienen en realidad de larga data, no es contra el gobierno de Milei. Porque a veces se le pone nombre, creo que el fallo de Sastre también lo dice, le saca el nombre y apellido, dice Estado Nacional, Estado Provincial. No importa quién es el presidente o el gobernador de cada momento. Pero esto no es, ni tampoco las del Juzgado Federal son contra. A ver, cuando la provincia interviene en términos de accionar judicial, actúa por acción o actúa por reacción. En estos casos, en los que tiene que ver con las causas de ganancias, con las causas que tienen que ver con el transporte, la causa que tiene que ver ahora con el fondo fiduciario, es una reacción a una vulneración de los derechos de la provincia en general y de los chubutenses en particular. Entonces, obliga a esa reacción judicial y a hacer estos planteos. Y después también hay otras discusiones que tienen que ver con acciones y con posicionamientos que llevamos a la justicia para poder dilucidar algunas discusiones de larga data. Vamos a diferenciarla. Entonces, el de ganancia usted me lo pone como una reacción al lado de los otros, y es lo que le pide la provincia después de la medida que tomó Massa en campaña, el ministro de Economía anterior, de eliminar el impuesto a la ganancia afectando ingresos de coparticipación de las provincias. Dice, bueno, que restablezcan este dinero del Tesoro de Nación. Del Tesoro de la Nación, exactamente. Que no afecte a la masa coparticipable de las provincias. Bien, esto es, ¿qué tipo de, es una cautelar? ¿Cómo se No, esto es una acción que está presentada justamente una demanda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, entonces ahí hay otros tiempos. Nada que ver con esto que vimos ahora. Y por eso hablábamos que no solo la diferencia radica en dónde, sino en qué tipo de acción es la que se plantea. Entonces, ahí no sé si tiene presente cuánto la provincia dice que le afectó en sus ingresos, si un porcentaje o una cantidad. No te quiero dar un número porque me puedo llegar a equivocar y no quiero quedar preso. Recuerdo que se hablaba de 2 masas salariales, el equivalente a 2 masas salariales, que afectó esa medida de ganancias y que nadie la cubrió. Que estuvo discutiéndose en la ley ómnibus también. Sí, que primero fue por decreto, después fue por ley, porque son 2 discusiones dentro del mismo planteo. Bueno, esa es otra demanda. Y ahora por acción sería planteos, aquí vamos a entrar me parece en el terreno de los contratos de las represas de energía hidroeléctrica, por un lado, que Torres dijo es una de las grandes discusiones de fondo, y el otro lo ha planteado ya el gobierno anterior, que es la reparación histórica, ¿no?, para la provincia. Sí, ahí hay discusiones que son de fondo, que por eso digo que no son reacción, sino que son planteos que son necesarios dilucidar en el ámbito de la justicia, que tiene que ver, el gobernador lo plantea en estos términos, con la defensa de los recursos de la provincia, los recursos naturales, y ahí es donde estamos hablando de Futaleufú, de lo que es la renegociación dentro del vencimiento de la concesión, y después también estamos hablando de una discusión que tiene que ver con el federalismo, que tiene que ver con alguna deuda histórica, con la modificación en lo que fueron los puntos de coparticipación. Entonces hay discusiones que tienen que ver con planteos más profundos, si se quiere, de mayor debate, de mayor análisis, y por eso la medida elegida también es distinta. Bueno, entonces, desagreguémoslo porque son 2 temas muy importantes y de fondo. El tema de Futaleufú, ahí tiene nombre y apellido, no es en general las represas, porque creo que la punta de lanza para plantear a la Nación que la provincia tenga participación en las concesiones, ¿no? Pero lo de Futaleufú porque se vence ahora en 2025. Se vence en el 25. ¿Qué es lo que se está planteando? Los recursos son provinciales, el recurso natural hídrico es de la provincia, después de la reforma del 94, si bien había alguna discusión hasta la reforma del 94, a partir de la reforma del 94 ya no hay discusiones al respecto, y lo que se está discutiendo es a quién le corresponde estar dentro de la renegociación de la concesión, ni más ni menos que uno de los recursos más importantes, como tiene que ver no solo con el recurso natural que es el agua, sino también con lo que tiene que ver con la energía. Entonces, la defensa de los recursos naturales por parte de la provincia está siendo por el gobernador hoy planteado como uno de los ejes principales en los que tenemos que trabajar, y en ese marco es que se planteó una medida
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fíjate cómo nosotros sí consideramos en ese escenario que es una discusión mucho más profunda y pedimos cautelarmente que en el caso de que se avance con cualquier tipo de renegociación, la provincia forme de manera activa parte de esa discusión. Cautelarmente. Sí, no y es el una fondo, demanda. Sí. Es una demanda. Es una demanda. Toda demanda puede llevar una medida cautelar. Nosotros, la demanda en sí, el objeto de la demanda consideramos que es la provincia la que tiene que llevar adelante la renegociación, pero que cautelarmente no se tomen decisiones unilaterales por parte del gobierno nacional. El argumento es constitucional, es que ese Totalmente. recurso le pertenece a la provincia del Chubut. Sí. Y hoy no tiene, yo sé que tiene una pequeña participación en esa sociedad, en esa hidroeléctrica, pero no tiene voz ni voto a la hora de renegociar el contrato la provincia. No, una cosa es quién es el poder concedente y otra cosa es quien lleva adelante la concesión. La provincia es parte de Hidroeléctrica Futaleufú, Sí. pero el poder concedente es lo que está en discusión, que eso es o el gobierno nacional o el gobierno provincial. ¿En conjunto no? Bueno, será una discusión que habrá que plantearla también en ese marco, pero una cosa es quién es el poder concedente, es decir, quién lleva adelante el procedimiento licitatorio o quién lleva adelante la renegociación, y otra es quién es el concesionado, que en este caso es Hidroeléctrica Futaleufú S.A. Bien, así que están esperando esas, ¿se pensaron hace cuánto? ¿Hace un tiempo ya? Y sí, de esta demanda fue presentada en los primeros días de febrero, si no me equivoco. Bien, a la espera de esa. Y la otra, es la reparación histórica, ¿es inminente o se daría...? Sí, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Economía porque hay discusiones, hay documentación también que es de larga data, hay una discusión también respecto al monto. Hay una discusión de fondo que es compleja. Qué difícil calcular eso, ¿no? Por eso es muy técnico. Sí, es Porque estamos hablando de, ¿cuánto? 35 años que la provincia resignó. Desde el 84. Desde el 84, que fue cuando durante 3 años sucesivos se dictaron una serie de convenios, que el Estado provincial cede un punto de coparticipación, y atrás de esa cesión había una obligación por parte del Estado Nacional, que era justamente el dictado de la ley de coparticipación, una asignatura pendiente que también se está discutiendo y está puesta a discusión y se está siendo sometida a análisis. Entonces, el planteo de Chubut, que todavía no está cerrado, pero el eje será, a ver, que Nación cumpla con la ley original, que devuelva a Chubut, por un lado, los puntos que le sacó en su momento, y que todos estos años que dejó de cobrar esa diferencia, que la compense de alguna manera, no sé, obra... Habrá que ver cuál es el mecanismo que se puede encontrar, porque, por ejemplo, la segunda provincia que había sido perjudicada por puntos de coparticipación cedida era la provincia de Buenos Aires en ese momento, pero la provincia de Buenos Aires fue compensada por esa coparticipación dejada de percibir. Entonces, habrá que ver cuáles son los mecanismos o los instrumentos que puedan permitir que el Estado provincial recobre de alguna manera parte de lo cedido, o habrá que también discutir la ley de coparticipación. Claro. Se mezcla que también creo que hay un planteo de la Ciudad de Buenos Aires, y muchas veces la justicia lo que termina diciendo es, bueno, son cuestiones que tendría que resolver la política concretamente en el Congreso, digamos, con los o entre los gobernadores, digamos, un acuerdo general, ¿no? Sí, hoy también mencionábamos en algún momento, hablando con un colega, la discusión política y la jurídica no son necesariamente antagónicas. Hay discusiones que pueden estar siendo llevadas en el marco de la política, lo que no implica que no se pueda llevar adelante en el ámbito también de la justicia, cuando la política muchas veces no se pone de acuerdo. Entonces, pero eso no implica que la política no pueda seguir avanzando en consensos. ¿Estas definiciones la Corte las suele tomar en un tiempo prudencial? ¿O, a ver, está la posibilidad de que queden ahí cajoneadas y no nos enteremos nunca? Confiamos en las instituciones. Como premisa confiamos en las instituciones, y cuando hacemos planteos en la justicia ordinaria, tanto local como nacional, ya sea en primera instancia, ya sea en apelaciones en la Cámara o en la Corte, nosotros confiamos en las instituciones y creemos que cada uno tiene que, dentro de una situación compleja como la que se está atravesando, lo que tenemos que hacer es tratar de creer que cada uno de los planteos y que cada uno dentro de sus esferas va a cumplir con sus obligaciones. Así que esperemos que la Corte resuelva, llegado el momento, cada uno de los planteos que se le han hecho. Otro tema que escuché, está en carpeta, corríjame si estoy equivocado, tiene que ver con la cantidad de años que Nación no invierte en la Ruta 40, en la provincia, que está destruida. ¿Se puede hacer algún tipo de planteo también ante la Corte por esto? Sí, el gobernador en algún momento ya lo planteó. Estamos trabajando en exigir al gobierno nacional o reclamar al gobierno nacional
el mantenimiento de la Ruta 40, porque es un corredor sumamente importante para toda la zona de la cordillera, y que está siendo también parte de un análisis de toda la situación de la cordillera, porque hablamos del mantenimiento de la Ruta 40, pero no puedo dejar de mencionar también las obras que estaba llevando adelante Nación en términos de gas, que son tan importantes y que se van a afrontar con fondos provinciales. O sea, son discusiones que, si bien no es la misma discusión el mantenimiento de la Ruta 40 que la obra pública. Hay como un abandono del Estado Nacional ahí, no hacen incumplimiento de deberes, es decir, sí, como que no se ocupó nunca de esa ruta y la dejó y está destruida. Sí, el incumplimiento es porque, en este caso, el Gobierno Nacional tiene a su cuidado y a su deber el mantenimiento de las rutas nacionales. Claro. Entonces, también esto es un planteo que se está analizando para llevar adelante, para exigir el mantenimiento de la Ruta 40, porque también, y volvemos a los servicios esenciales, hospitales, escuelas, las mismas complejidades que todos los veranos sufrimos en cuanto a incendios, se hace muy dificultoso, y el estado de la Ruta 40 muchas veces atenta contra esa situación. Claro. Y lo traigo inevitablemente, estaba pensando en la 40, la doble trocha. ¿Hay alguna demanda, no sé si presentada o por presentarse, de una ruta que hasta lleva, ya perdí la cuenta, que casi 20 años, empezó en 2006, se firmó, me acuerdo, estamos en 2024? Sí, no en principio, pero sí es una situación que va a haber que de alguna manera finalizarla, porque bueno, es una concesión que lleva adelante, una concesión en términos de la licitación que se llevó adelante, que lo lleva eminentemente la Nación. Entonces, hoy la Nación es quien tiene a su cuidado y a su cargo la finalización de esa ruta. Aunque vuelvo, insisto, hay determinadas obras que corresponden al Gobierno Nacional que la provincia las está afrontando con recursos propios, y no solo respecto a obras, porque también no podemos dejar de mencionar que lo que pasó en términos del Fondo de Educación fue afrontado con compromisos del Tesoro Provincial. Entonces, hay una discusión, si se quiere, respecto a ciertas actividades u obligaciones a cargo del Gobierno Nacional que está llevando adelante la provincia. Doctor, últimos minutos, y ahora salgo un cachito de estos temas de agenda que son demandas de la provincia. Hay una ley de emergencia que se aprobó en diciembre. ¿Qué pasa con los juicios contra la provincia? Porque en su momento habían empezado a regularizarse, se estaban pagando, porque hubo muchas leyes de emergencia que se fueron prorrogando, que lo que hace una de las primeras medidas es dejar de pagar estas cuestiones, porque hay otras cosas de más urgencia que usted mencionaba, servicios básicos. ¿Ahora con la ley de emergencia también se frenó todo? Seguimos, esta ley de emergencia no es la primera, bien lo mencionás vos. Dentro de este mismo marco de ley de emergencia se han ido pagando distintos procesos judiciales, no se modifica eso, de hecho, por temas netamente inflacionarios fue ampliado el monto de las condenas que se pueden pagar justamente por esta situación. La emergencia económica hace que sea imposible afrontar determinados procesos judiciales, pero se está afrontando aquellos que no hagan, si se quiere decir así, peligrar ningún otro de los servicios esenciales. Es decir, se siguen pagando los juicios. En el marco de un acuerdo donde ustedes consultan la economía y ven la posibilidad, porque me acuerdo de un artículo de la ley que le dice a los jueces, guarda con querer ejecutar y comprometer las cuentas de la provincia. Creo que le hace una advertencia de que les podían hacer un pedido de juicio de jury. Sí. Eso permanentemente se consulta con el Ministerio de Economía, disponibilidades. Entendemos que, a ver, la provincia está cumpliendo con el pago de todas sus obligaciones y las sentencias judiciales no son la excepción. Entonces, el pago de la deuda con Nación está totalmente vigente, se pagan las deudas, las sentencias judiciales son deudas. Ahora, lo que no podemos hacer es, por el pago de ciertos procesos judiciales, poner lo mismo que le estamos planteando a la Nación en términos locales. Claro. No podemos poner en riesgo el inicio de las clases por un proceso judicial, así como también le exigimos a la Nación que no ponga en riesgo servicios esenciales básicos por una retención indebida de coparticipación. Y la última, de actualidad, me imagino que el gobernador lo debe charlar, pero como consulta, el gobernador tiene la palabra, él decide. Pero se viene ahora una situación con el Superior Tribunal, una vacante, y él ha dado una idea y dice, yo no sé si no es mejor un superior con 5 miembros, y eliminar la sala. Tiene una mirada sobre el tema como para compartirla con nosotros, más allá que no quiere decir que sea la opinión del gobierno, sino la suya, ¿no? Sí, no, la verdad que no me he puesto a analizar si es necesario cubrir ya la vacante, si no, hay una discusión también que tiene que ver con las salas del superior, hay 2 salas, en este momento hay una sala penal que va a quedar conformada con 2 ministros, una sala civil con 3, entonces la discusión por ahí
habrá que pensarla, habrá que discutirla, pero no, la verdad que no tengo ni certeza ni información, y además no le ha dado tiempo, la realidad, vamos a ser sinceros. Sí, la verdad que estuvimos bastante ocupados, así que no, la verdad que no hemos discutido sobre este punto. Un verano muy movido, en el inicio, como inicio de toda gestión nueva, porque además hay que decir que el trabajo del fiscal de Estado es que cada medida de fondo, de los decretos, los proyectos de ley, pasan por su vista. O sea, tú tienes que ver todas las medidas que va a tomar el gobierno, las tiene que analizar todas. Distintos procedimientos, sí, no todos, pero no vamos a entrar en disquisiciones técnicas, pero hemos tenido trabajo. Sobre todo que no se meta la pata desde el punto de vista constitucional, por no, ejemplo. Sí, eso desde ya. Así que bueno, muchísimo trabajo. Gracias por haber venido, por la claridad. Y bueno, favor. ojalá, como usted dice, quede todo saldado, se llegue a una solución política con Nación y no tengamos que volver a llamarlo en breve porque hay una apelación y porque la discusión judicial sigue. Y que haya respuesta de la Corte a estos planteos de la provincia que la verdad son de fondo. Bueno, de la mirada de nuestra provincia nos asiste la razón, sobre todo en el tema coparticipación, digamos, ¿no? Si me das una palabra final, no es una situación alegre tener que demandar a la Nación. No es una situación deseada demandar a la Nación. Por eso hablaba de discusiones de reacción en estos últimos casos. Distinto es cuando se plantean discusiones de fondo que son necesarias, como puede ser la reparación histórica o la participación dentro de los recursos naturales por parte de la provincia. Pero estas situaciones en donde lo mejor que hubiese podido pasar es que nos hubiesen habilitado la refinanciación de la deuda, que no hayan quitado los subsidios de transporte, porque en definitiva el transporte impacta en tarifas que paga la gente, y retener la coparticipación pone en riesgo mucho por lo que se viene trabajando, como es, por ejemplo, el inicio de clases de la semana que viene. Entonces, esperemos que no tengamos, en todo caso, que plantear acciones de estas características. Gracias, doctor, por haber venido. Muy por amable. favor, hasta luego.